es un más amplio, se ha visto, yo quiero darles un resumen solamente. Entonces, la evaluación preoperatoria es muy importante en todos los pacientes que vamos a ir operando, ¿no? Así que hemos dicho de que la operación preoperatoria abarca el periodo desde el momento en que el paciente decide operarse hasta el momento de la anestesia. Hemos dicho también que puede durar días, semanas, ¿no? Dependiendo de dónde se encuentran los pacientes, ¿no? Y dependiendo de acuerdo a los síntomas que presenta, ¿no? El paciente. Entonces, podemos ofrecerles dos tipos de cirugías a los pacientes, una que es la convencional y otra que es la laparoscópica en nuestro medio. En otros países, en todos los países vecinos prácticamente ya les ofrecen la robótica más. Aquí todavía no tenemos en Bolivia. Ah, la determinación de la necesidad de la cirugía, hemos dicho también que quien lo va a decidir es el cirujano, ¿no? A través de una historia clínica, entonces quien va a dar el diagnóstico definitivo y va a decidir si se opera o no se opera el paciente es el cirujano, ¿no? Ya en el encuentro con el paciente, también hemos dicho de que el médico está obligado en explicar a la familia y al paciente todo lo referente a la enfermedad, ¿no? Los beneficios que tendría que traerle la cirugía, cuáles serían los beneficios, por ejemplo, en el caso de una apendicitis aguda, ¿no? ¿Cuáles serían los beneficios de la cirugía, ¿no? Y la decisión de solicitar más pruebas si es que fuese necesario, más exámenes complementarios, ¿no? También, ¿qué sucedería si no se lleva a cabo la cirugía? Entonces, como en el caso de apendicitis, si no se opera, ¿qué va a pasar? Se va a complicar, ¿no ve? Entonces, eso es lo que hay que explicar al paciente y a la familia, ¿no? Y también tenemos que saber escuchar todas las preocupaciones que tenga el paciente y la familia, ¿no? Y nosotros como equipo quirúrgico, conocer bien la enfermedad para hacer el tratamiento quirúrgico. Una vez que decide operarse, hay que ver dónde lo vamos a operar, en qué momento, cuándo le vamos a operar y qué tipo de anestesia le vamos a dar. Entonces, hay varios tipos de anestesia, ¿no ve? De acuerdo a la necesidad del paciente, puede ser una anestesia local, puede ser anestesia regional o general. Entonces, dependiendo de la cirugía, ¿no? ¿Y dónde la vamos a operar? ¿En qué clínica o en hospital o en un centro de salud? Dependiendo de las necesidades. Por ejemplo, un lunar se puede operar en un consultorio, después un, un drenaje de un absceso también se puede hacer un consultorio, pero hay cirugías que ya se tienen que hacer sí o sí en el quirófano. La valoración del riesgo está dentro del periodo perioperatorio, intraoperatorio hasta las 48 horas del posoperatorio y debemos dar de alta hasta los 30 días del paciente. Recién se puede decir alta completa después de los 30 días, ¿no? Esa es la responsabilidad de cada cirujano. Pero generalmente los damos de alta hasta los 10 días nosotros en la práctica. 10 días les quitamos de los hilos y ya nunca más lo vemos. Entonces hemos dicho cuál es el objetivo principal de la evaluación operatoria es identificar los riesgos quirúrgicos, o sea, identificar las comorbilidades, por lo tanto, ¿no? Minimizar los riesgos quirúrgicos, optimizar el estado del paciente para la cirugía, planificar el manejo perioperatorio adecuado. Esos son los objetivos, ¿no? Y esto lo hacemos a través en base a alguna anamnesis, examen físico, ¿no? Todo lo que es necesario para hacer. Inclusive nos interesa mucho los datos epidemiológicos, como dijimos ayer, de dónde viene el paciente. Con solo saber de dónde viene el paciente, podemos sospechar de alguna enfermedad que tenga el paciente, ¿no? En cambio, en el libro de Savingstone hay entes mm, que califican el ASA o el riesgo quirúrgico.
como ser la Sociedad Americana de Anestesiología, la Sociedad Americana de Cardiología, el Colegio Médico de Cardiólogos, ¿no? Todos estos son los que evalúan el riesgo quirúrgico en Estados Unidos, ¿ya? Pero en nuestro medio el que evalúa esto es el cardiólogo y el anestesiólogo, principalmente el cardiólogo, ¿no? Nosotros lo que hacemos es, pasado los 40 años, mandamos al cardiólogo para que lo vea, para que lo evalúe, si está en condiciones o no su corazoncito para operarse, ¿ya? Entonces, eh, la evaluación preoperatoria depende mm, del riesgo del procedimiento planificado, si es bajo, medio o alto, ¿no? Uh, la técnica de la anestesia planificada, la disposición posoperatoria del paciente, si es ambulatorio o si está en sala, si está en una terapia intensiva o si está en servicio de emergencia, ¿no? Entonces, identifica factores de riesgo de morbi y mortalidad posoperatoria, ¿ya? Entonces, esta evaluación va a ser eso, ¿no? Entonces, aquí está en el libro de Sabins, está, todo esto es para calificar el riesgo quirúrgico. Van a ver todos estos parámetros o variables, ¿no? O variables que pudiese tener el paciente. Van a ver la edad, el sexo, el estado funcional, si es emergencia, clase de ASA, si es 1, 2, 3, 4, ¿no? Uso de medicamentos, principalmente corticoides, ¿no? Si el paciente tiene ascitis, si es séptico el paciente. O sea, imagínense todas las cosas que puede tener el paciente, y diabetes, hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca, ¿no? Antecedentes de EPOC, a paciente que haga diálisis, insuficiencia renal aguda, ¿ya? Entonces, todas esas variables se van a tomar en cuenta para decir qué riesgo tiene el paciente. Entonces, el objetivo principal para de esta evaluación preoperatoria es identificar enfermedades concomitantes que pueden incidir en el resultado de la cirugía, ¿no? Entonces, obviamente, si no es lo mismo operar a un paciente sano que a un paciente que tenga presión alta o que tenga diabetes, ¿no? Entonces, habrá que considerar de otra manera esos tipos de pacientes. Conocer los riesgos de la cirugía también, ¿no? Importante para el paciente y para el cirujano, y el conocimiento informado y el consentimiento informado. Hay que hacerles firmar siempre a los pacientes este consentimiento informado, que es muy importante. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en esta evaluación preoperatoria? Primero hacemos una buena historia clínica a través de la anamnesis y examen físico, ¿no? Del paciente. Después le hacemos laboratorios, como hemos dicho ayer. Después le hacemos exámenes complementarios, qué sé yo, de acuerdo a la necesidad, radiografía, ecografía, o un colon por enema, como en ese paciente que hemos visto, ¿no? Interconsultas necesarias. Si es un paciente hipertenso, haremos interconsulta con el cardiólogo. Y si es un paciente nefrópata, haremos una interconsulta con necrología, ¿no? Entonces, todo paciente mayor de 40 años, chicos, todo paciente mayor de 40 años, se tiene que hacer un electrocardiograma y una placa radiográfica de tórax. ¿Para qué? Para que con eso vaya al cardiólogo y el cardiólogo le evalúe la valoración cardiológica y nos dé el riesgo quirúrgico, ¿no? Y hay que hacer siempre antes de operarle en esta historia clínica, en las condiciones en que está entrando a operarse el paciente. Eso significa una nota preoperatoria, ¿no? Una nota preoperatoria, ¿ya? Porque si no hacemos esa nota preoperatoria, a veces la familia se complica y nos dice, la familia nos echa la culpa. Nos dice, pero mi familia ha entrado caminando y ahora que lo estoy viendo muy mal, ¿no? Entonces, pero la familia no sabe en las condiciones en que ha venido ya el paciente. Entonces, por eso se hay que explicar. Entonces, hay una tabla que a ustedes seguramente les van a dar en medicina interna o ya les han dado, es la evaluación del riesgo quirúrgico, ¿no? Hay factores predictivos del aumento de riesgo de complicaciones cardíacas preoperatorias. ¿Cuáles son estos? Por ejemplo, se clasifica en mayores, intermedias y menores.
Los mayores son pacientes que tienen infarto de miocardio reciente, ¿no? Una angina inestable que tenga el paciente, insuficiencia cardíaca descompensada o arritmias que tenga el paciente. O sea, todas estas enfermedades van a agravar el riesgo quirúrgico. O sea, operarlos a estos pacientes es de mayor riesgo ya, chicos, ¿no? Entonces, mucho más riesgoso. Puede pasar cualquier cosa. Tienen alto riesgo de mortalidad. El de intermedio, angina leve, infarto de miocardio, ¿no? Cuando se le ha interrogado, tiene ese antecedente, insuficiencia cardíaca compensada, diabetes mellitus, insuficiencia renal. Entonces, sí se puede operar, pero con cierto riesgo a estos pacientes. Y los menores, edad avanzada, o sea, los adultos mayores también tienen su riesgo. Una electrocardiograma normal, ritmo que no sea sinusal, poca capacidad funcional, antecedente de apoplejía, hipertensión arterial no controlada. O sea, todas estas enfermedades pueden darnos un riesgo menor, ¿no? Un riesgo quirúrgico menor. Esto es lo mismo. Este es el cuadro que les van a dar seguramente. Esto es el índice de riesgo de asma. Un ratito, espérenme, chicos. Perdón. Entonces, este es el cuadro que seguramente ustedes también les van a dar en medicina interna. Este es el índice de riesgo de cardíaco, ¿no? De riesgo quirúrgico. Entonces, si se fijan bien, el grado 1 es un paciente normal, sano, que no tiene nada absolutamente.
El 2 es un paciente que tiene una enfermedad sistémica leve, que puede ser una diabetes, hipertensión arterial, ¿no? Entonces, que sí puede operarse. El 3 es un paciente que ya tiene una enfermedad sistémica grave, o sea, que le limita la actividad ya, pero que no es incapacitante todavía, ¿ya? El grado 4 ya es una enfermedad incapacitante expuesto a una amenaza constante por la vida. Operar a este tipo de pacientes ya es de mucho riesgo, ¿no? Entonces hay que decir a la familia de que es de mucho riesgo, de que puede pasar cualquier cosa durante la cirugía, ¿ya? Y el 5, operes o no operes, se puede morir, ¿no? Entonces va a morir. En 24 horas se mueren estos pacientes. Muchas veces vemos este tipo de pacientes en emergencia, ¿no? Cuando nos hacen interconsultas, los emergenciólogos nos dicen hay que operar, pero lo vemos cuando ya están muy graves, nos llaman a nosotros. Entonces, y la E significa un paciente que se encuentra en emergencia, ¿no? Entonces, todo paciente que se encuentra en emergencia obviamente es de riesgo también. Entonces, ¿qué más podemos indicar que son factores de riesgo? La edad del paciente, hemos dicho que cuanto más mayor es de mayor riesgo, el adulto mayor, por ejemplo, es de más riesgo. La recuperación no es que, como en un joven, ¿no? El estado nutricional. El estado nutricional es lo más importante, yo diría, dentro de lo que son pacientes quirúrgicos. Es un paciente que está muy desnutrido, cualquier tipo de cirugía no te va a ir muy bien. Entonces, antes de operarle, a veces es necesario ponerse un buen estado nutricional, ¿no? El estado inmunitario, el estado inmunitario también. No es lo mismo operar a un paciente que tiene un VIH, por ejemplo. El pacientes con VIH están totalmente inmunodeprimidos y cualquier cirugía en ellos se puede complicar con algún proceso infeccioso, ¿no? Y la evolución de la enfermedad también. Si es una enfermedad de mucho tiempo ya y que ya lo ha estado empeorando cada vez más al paciente, es también más difícil. Y las comorbilidades, ¿vale? Hemos dicho que las comorbilidades influyen mucho en el resultado de la cirugía. En relación a otros factores, como ser de la cirugía ya, la anestesia, ¿no? Toda anestesia siempre tiene su riesgo, ¿ya? Uh, tiene su riesgo la anestesia. La duración de la cirugía, la mayor parte de las cirugías no debe ser más de 2 horas, aunque hay cirugías que duran 5 o 6 horas, muchas veces hemos hecho así, ¿no? Entonces, cuanto más tiempo de cirugía es más riesgoso, ¿ya? La complejidad de la cirugía, ¿no? Si es muy difícil, pues vamos a tardar más. El carácter electivo o no, o sea, si es una cirugía programada o es una cirugía de emergencia. Obviamente influye mucho la experiencia del equipo quirúrgico, ¿no ve? Entonces, las complicaciones que ayer han mostrado de las vías biliares, por ejemplo, es la inexperiencia de mucha gente joven que está saliendo como profesionales quirúrgicos. En todas las áreas, en todos los centros periféricos, quien trabaja son la gente joven, la verdad son ellos. Entonces vienen de todo lado, hay gente que va a la Argentina, gente que va a otros lados, y esos luego los que están operando, pero se les complica, pues. Se les complica y lamentablemente la experiencia te lo da solamente los años y la cantidad de cirugía que uno hace. Si uno hace cirugías una vez a la semana, pues no va a tener tanta experiencia, ¿no? Entonces puede pasarle cualquier cosa. Como que hay muchos cirujanos que no operan nada en nuestro hospital también, ¿no? Entonces, solamente hablan, entonces hay de todo. Y el equipo hospitalario. El hospital debe estar bien equipado y no tener ninguna falla, como en el caso de nosotros en nuestro hospital, a veces la luz se apaga, el equipo de laparoscopia a veces no anda bien, entonces es un riesgo operar a estos pacientes. ¿Qué más hacemos nosotros antes de operarle? Si es necesario, no en todos los pacientes, hacemos profilaxis tromboembólica con heparina de 60 miligramos, ¿no? Vía subcutánea, ¿ya? 2 horas antes a la cirugía.
Generalmente esto en pacientes adultos mayores que nos pueden causar una complicación que es la tromboembolia pulmonar, ¿no? Y también lo que más vemos es el estado nutricional. Su estado nutricional, si es un paciente que se va a operar, tiene que ser, su albúmina tiene que ser mayor a 3,5 miligramos por decilitro. Si es menos de 3, o peor si es menos de 3, de 2,5 o 2, ese paciente no va a ir muy bien. Se va a complicar probablemente más. Entonces el estado nutricional para nosotros es muy importante. Ese es el índice de masa corporal que ustedes ya saben. Lo normal es entre 18,5 a 24,9, ¿no? Entonces eso es lo ideal, operar a esos pacientes. Ya en pacientes es la fórmula, ya en pacientes que tienen, son obesos también es difícil. Pacientes con sobrepeso o obesos ya es difícil la cirugía y la cirugía es de mayor riesgo, ¿no? Entonces, lamentablemente la mayoría de los pacientes actualmente están con sobrepeso, ¿no? Entonces, ¿qué más hacemos? Les hacemos una profilaxis antibiótica 1 hora antes. Lo que más usamos es la cefazolina de 1 gramo, ¿ya? Y si es necesario usar vancomicina o fluorquinolonas, 120 minutos, 2 horas antes a la cirugía. Obviamente es importante el ayuno preoperatorio de 8 horas, es lo que nos dan aquí en nuestro medio. La literatura dice puede ser de 6 horas, ¿no? Entonces, eso es lo que hacemos normalmente en la práctica, chicos, a cualquier paciente que se va a operar, ¿no? Vean la importancia de hacer una evaluación preoperatoria antes de operar a los pacientes. Algo más, chicos, en relación a esto, eso es lo que quería darles para que tengan una idea, ¿no? Entonces, pues, después hay una evaluación posoperatoria también, o sea, quiere decir seguimiento después de la cirugía a los pacientes, ¿no? Entonces, hay que hacerles un seguimiento, ¿no? Por ejemplo, ese paciente que lo he operado yo el domingo, sigue en el hospital, le están haciendo seguimiento los chicos, los residentes, ¿no? Ellos me informan todos los días de cómo está yendo, hasta darle de alta. ¿Alguna pregunta, chicos? Creo que no hay preguntas, doctor. ¿No hay preguntas? A ver, a ver. Ahora quiero mostrarles. A ver, piensen, pregunten. ¿No hay preguntas, chicos? No, doc. Bueno, no se olviden que la participación entra a la evaluación, chicos. Si no, si no hacen ninguna participación pues, en la cápita de la evaluación, que es el 20%, entonces cero tendrían ahí. ¿Lo ve? Que tiene dólico megacolon. ¿Qué significa eso? Que tiene un colon muy largo y una parte, un segmento del colon sigmoide